A continuación le vamos a presentar una videoexposición. Somos un grupo de muchachas del Instituto Universitario de Tecnología de Administración y UTAC de Anaco. Mi compañera se llama Victoria Godoy y mi persona Daniela Villarreal. Nuestro profesor es el ingeniero Juan Vargas. Le venimos a hablar sobre medidas de presión. La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como pascal, bar, atmósfera, kilómetros por centímetros cuadrados y PSI, libras por pulgadas cuadradas. El sistema internacional PSI está normalizado en pascal, de acuerdo a las conferencias generales de pesos y medidas. Algunas clases de presión son presión absoluta, presión atmosférica, presión relativa, presión diferencial y el vacío. Presión absoluta. Esta se mide en relación al cero absoluto. Esta quiere decir 2 puntos A. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre, medida mediante un barómetro. La presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica, del lugar donde se realiza la medición. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones, punto C y C. Vacío es la diferencia entre dos presiones, la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, la presión que lo ejerce por debajo de la atmósfera. Aquí tenemos algunos tipos de fuelle. Fuelle cátodo frío, fuelle filométrico caliente, fuelle bimeral, fuelle termopar, fuelle pirámide, fuelle cápsula de diafragma, fuelle de baja, fuelle de muelle absoluto, fuelle intermedio, espiral, tubo agudo y hélice, lienzo eléctrico, globo extensomecánico y silicio fundídico. A continuación los dejo con mi compañera Victoria Godoy. Yo les vengo a hablar sobre los elementos mecánicos. Podemos derivarlos de una manera directa que mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocido como barómetro de cubato, manómetro de tubo en U, manómetro de un tubo indicado, manómetro de un tubo perpendicular y manómetro de campana, y en los elementos primarios elásticos que se deforman mediante la presión y el fluido que se contiene. El tubo de Bourdon. Este tubo es de selección elástica y forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo que al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido por una aguja indicadora, por un sector, dándole a un piñón. El elemento en espiral se forma enredando en el tubo de Bourdon, en forma de una espiral alrededor de un eje común, el helicoide, enrollado en una espira en forma de espiral en forma de un hélice. Estos elementos proporcionan un desplazamiento grande en el extremo libre y por ello son ideales para los registradores. El diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí, soldadas de una forma que al aplicar la presión cada cápsula se deforma y suma un pequeño desplazamiento al amplificar por un juego de palanca. El fuelle es parecido a un diafragma compuesto, pero a una pieza flexible auxiliarmente, que puede detenerse y compararse con un desplazamiento considerable. El fuelle está constituido por un piñón, un sector, el resorte, el fuelle y la presión que lo ejerce. El diagrama solo está constituido por la presión y el reloj que mide la temperatura y la presión según lo estén ejerciendo. Esta fue nuestra exposición. Gracias.